Shalem, Shalem, Alejen, Obrajot, Toda Rabá, Yuhebajei, Yeshua Mashiach. Javerin, Javerón, vamos a confirmar que estos libros que sacaron del canon de la época de Constantino en el concilio de Nicea, hasta el día de hoy, hacen parte de la Torá y del Taná y del Brit Hadashah. Entonces vamos a ver cuáles son esos libros importantes que hacen parte de la Torá y que muchos, tristemente hoy en día, traducciones no la tienen. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque hace parte de la Torá. Ellos lo quitaron, lo sacaron porque no quiere que nadie sepa la verdad de lo que el Eterno Yuhebajei no ha entregado a su pueblo Israel y a los discípulos, a los profetas, a los discípulos. Entonces vamos a ver. Y estos textos están escritos como el libro de Enoch, como el libro de Jubileos, como el libro de Asher, como el libro de Eclesiástico, Sabiduría, bueno, varios libros. Entonces vamos a leerlos. Vamos con el primero. Está en Josué, capítulo 10, verso 13, que dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yasher? ¿En el libro de qué? De Yasher. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Las Sagradas Escrituras mencionan el libro de Asher o Jaser, un libro que antes estaba en el canon hebreo, pero que ahora ya no lo encontramos en la Biblia o en la Escritura, algunas traducciones. ¿Por qué? Porque ellos lo cambiaron, pero bueno. Pero ese libro existe hasta el día de hoy. Sigamos. Dice 2 de Samuel, capítulo 1, verso 18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yasher, o sea, Haser. Haser significa justo, que en hebreo es Yashar o Yasher. Esto demuestra que muchos libros de la Biblia ya no se encuentran en la escritura como entonces, bueno, vemos que está escrito, ¿no? Seguimos. Números, capítulo 21, verso 14. Dice, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Yuhebajei, lo que lo llaman Yahweh, pero no es Yahweh, es Yuhebajei. Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amón. O sea, el libro de las batallas de Yuhebajei. Es otro libro que existe, pero ¿dónde estará? Ya sabemos dónde está. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. Todos esos libros lo tiene la Biblioteca del Vaticano, ¿no? También en Israel también hay, también está. Dice, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. El libro de los hechos de Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad vidente. El libro de vidente de Samuel y el libro de vidente Natán, y en el libro de vidente Gad. Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 29.
Los demás hechos de Salomón primeros y postreros no están todos escritos en el libro del profeta Natán, en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Idó contra Jeroboam, hijo de Nabat. El libro de Ahías y el Silonita y del vidente Idó. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 15. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en el libro del profeta Semaías y del vidente Edom, en el registro de las familias, y entre Reboam y Jeroboam hubo guerra constante. Los libros del vidente Semaías. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ahananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Bueno, toda Rabá podemos cuadrarlo a poder y toda Rabá Yeshua Mashiach. Tenía inconvenientes, no falta la imposición. Bueno, íbamos aquí, listo. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 19. Su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y rigió imágenes de acera y ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, las palabras de los profetas o videntes. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia, comunidad de los laodicenses, y que la de la Odisea la leíais también vosotros. La epístola de la Odisea o Leodicea. ¿Por qué estos libros no han sido considerados en la escritura? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí dice en Wikipedia, la enciclopedia libre, dice, sin embargo, el libro de Enoch fue definitivamente apartado del canon tras el concilio de la Odisea en el año 364. En algún momento posterior, la versión griega del libro se perdió. El último en citar pasajes del libro fue el monje Vishki José. Bueno, entonces vemos que del año que en el concilio de Nicea, en el año 364, sacaron todos estos libros, los quitaron. Y sabemos que si estos libros, Yeshua, los discípulos, los profetas, los patriarcas usaron estos libros. Pero ¿por qué los quitaron? Ya ustedes se imaginarán por qué. Porque no quiere que nadie sepa la verdad de nuestro Padre Eterno, Yujebaja y Kadosh Kadosh. Bueno, así como este libro, muchos de estos libros fueron apartados del canon por la misma Iglesia Católica Romana, ¿ve? y apóstata, porque sus enseñanzas eran una amenaza a la doctrina pagana de Roma. ¿A la doctrina pagana de qué? De Roma. Y hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la epístola de Shaul Benjamín, de la tribu de Benjamín, mal llamado o traducido como Pablo, a la Odisea, Shaul Benjamín llamó la atención a la congregación porque él vio en la Odisea
el nacimiento del catolicismo, con su falso sacerdocio de ropas largas y falso jefe espiritual o papa, con los grandes templos paganos que hicieron de Cristo en vez de, obviamente le llaman Yahshua o Jesús, un ídolo. O sea, en vez ¿ve? Y su nombre original es Yeshua, no Yahshua, ¿ve? Eh, o Yehoshua, pero está mal también en el hebreo, bueno, que tradujeron también porque está mal. Pero bueno, sigamos. Un ídolo que iba a ser adorado con vestiduras adornadas en un día en una casa. Seguimos. ¿Cuál es? Le llaman Jesucristo, Jesús, bueno. Entonces, eso fue lo que hizo Roma, el Imperio Romano, la Iglesia Católica y también sus hijas, ¿ve? Que sus hijas es el cristianismo, el evangelismo, el judaísmo, eh, los testigos de Jehová, todo y todo eso sismo. Seguimos. Lo mismo ocurrió con el libro de Enoch, que no fue sino hasta 1773 que el explorador africano Bruce trajo una copia de este manuscrito a Inglaterra. En 1885 el libro fue traducido al alemán por primera vez en Frankfurt, mientras tanto se descubrieron fragmentos de una copia mucho más antigua. Esto es para aquellos que dicen que el libro de No, el libro de Jubileos y todos esos libros no hace parte de la Torá. Pues sí hace parte de la Torá y del Taná. Ahí les estoy comprobando con pruebas. Si no creen, ahí estoy mostrándole pruebas y les seguiré mostrando más pruebas. ¿Ven? Aquí no es para ver para creer, sino creer para ver y obedecer. Sigamos. Las únicas versiones integradas de este libro que se conservan están en es lengua litúrgica de la iglesia etíope, pero son conocidas varias partes del griego y un fragmento en latín. También ha sido encontrado en Antionia un fragmento en copto, ¿ven? Y además en Qumran fueron hallados múltiples fragmentos de arameo y uno en hebreo, óigalo bien, o sea, de los textos originales, ¿ve? Hebreo y arameo. Y ahí para allá lo tradujeron a otros idiomas hasta el día de hoy. Bueno, dice la tradición atribuía su autoría a Enoch, transcrito también como Enoch, y en inglés Enoch, bisabuelo de Noé. En la actualidad se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos entre los siglos III antes de Mashiach. Bueno, pero no fue así. Él mismo lo escribió y pasó por generación tras generación todos estos libros. Bueno, sigamos. El libro de No, el libro de No es un libro que forma parte del canon de la Biblia, o de la Torá o el Tanakh como ustedes lo conocen. En la Iglesia Ortodoxa Etíope de los judíos de Etiopía, pero no ha sido aceptado como canónico, a pesar de haber
sido encontrado en algunos códices de la Septuaginta, en los vampiros de Chester. Son manuscritos en papiros de textos bíblicos en griego y 7 libros de Antiguo Testamento, de 3 libros del Nuevo Testamento y el libro de Enoch. Y los Beta Israel son judíos de origen etíope. Ellos lo incluyen en el Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales que lo excluyen. ¿Por qué ellos lo quitaron o lo excluyen? Porque ellos son de la casa de los fariseos. Bueno, sigamos que esto está interesante. Muchos padres de la iglesia cristiana se refieren al libro y lo citan en sus obras. Autores como Justino Martín en 1665, Ireneo 1030 y 2008. ¿Qué? No, perdón. Vuelvo y repito. No es 1000, es 100. En el año 100 y en el año 165. Toda rama por la corrección, Yeshua Mashiach Ruach Ireneo 130 y 208. Orígenes. Clemente de Alejandría 150 y 220. Tertuliano 160 y 230. Entre otros. Un defensor de este libro fue Prisciliano, quien fue el primer cristiano condenado a muerte por herejía en el año 385. Todos ellos consideraron el libro de inspiración divina. Bueno, este libro fue muy apreciado por parte de los primeros nazareneos, nazarene- nazarenos, nazarenos, o nazarenos. ¿Quiénes son los nazarenos? Pues los discípulos primitivos, los primeros discípulos, Yeshua y los primeros discípulos, o sea, los 12 discípulos. Como lo atestigua la epístola de Judas, que cita un pasaje del libro de Enoch. Yehuda, Judas, capítulo 1, verso 14, verso 15. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, y diciendo: He aquí vino yo que bajé y Kadosh con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces vamos a leer donde Judas o Yehuda, Judas, sacó este texto. Está en el libro de Enoch, capítulo 1, verso 9. Mira que él viene con una multitud de sus kadosh para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. ¿Por qué eh, el discípulo más llamado apóstol Judas Yehuda cita a Enoch? Porque el libro de Enoch era parte de las escrituras, es parte de las escrituras. Lo mismo sucede con otros libros que la Biblia menciona y que no se encuentran tampoco en el Tanaj. Debido a sus diversas traducciones que ha sido sometido este libro, es más que probable que haya sido pervertido por otros autores, lo mismo que le pasó a la Torá y el Tanaj, las Escrituras y la Biblia, como muchos lo conocen.
por otros autores. Posteriormente, pues toda la evidencia señala que el libro según existe hoy, fue manipulado durante su traducción. O sea, que hicieron del hebreo y lo tradujeron a los otros idiomas y cambiaron, ponieron y quitaron. Lo mismo que hicieron con las escrituras. Pero en medio de eso, ahí está la verdad. Evidencia señala que el libro, según existe hoy, fue manipulado durante su traducción. Sin embargo, a pesar de sus errores, los cuales no necesariamente prueban que no haya sido un libro inspirado, sino uno profusamente corrupto por traductores y herejes, el libro de Enoch pudiera servir para confirmar algunas cosas ya reveladas en la Torá. Óigalo bien, en la Torá. Si se tienen extremada cautela de separar lo errado, no todo su contenido es malo o está corrupto. En todas las cosas hay algo bueno. Por ejemplo, antes de que Eno desapareciera para estar con Yuhebahei, no es Yahweh, es Yuhebahei, le dio este mensaje a su hijo. Libro de Eno, capítulo 82, verso 1 el verso 2. Hijo mío, Matusalén, ahora te estoy contando y escribiendo todas estas cosas, te he manifestado todo y te he dado los libros concernientes a ellas. Preserva, hijo mío, Matusalén, el libro de la mano de tu padre y entrégalo a las generaciones del mundo. Te he dado sabiduría a ti y a tus hijos, para que ellos la entreguen a sus hijos por generaciones, 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 sabiduría que está por encima de sus pensamientos. Donde confirma el libro de Enoch. ¿Ve? ¿Y qué hizo Enoch? Bereshit, Génesis capítulo 5, verso 23. Y fueron todos los días de Enoch 375 años. Caminó pues Enoch con Yuhebahei. La palabra caminar en hebreo significa obedecer sus palabras. ¿Ve? Fue apartado para qué? Para Yuhebahei. Camino significa discípulo. ¿Ve? También significa discípulo. Mensajero. Enviado. De Yuhebahei y desapareció porque le llevó Yuhebahei Kadosh. Bueno. Lo interesante de este libro es que también nos proporciona un dato importante para nuestro estudio del tiempo escritural. ¿Cómo lo confirma? El libro el libro de Enoch, capítulo 82, verso 4 al 7. Dichosos todos los justos, dichosos todos los que encaminan por el camino de la justicia y que no pecan como los pecadores en el cálculo de los días, cuando el sol recorre los cielos, entra y sale por cada puerta durante 30 días, junto con los jefes de millar de la especie de las estrellas, añadiendo los 4 días que son intercalados para separar las 4 partes del año, quiere decir las estaciones, ¿ve? Quiere decir primavera, eh, primavera, verano, otoño, invierno, junto con los jefes de millares allá, las cuales los guían y entran con ellas 4 días.
Debido a ello, los hombres se equivocan y no los cuentan dentro del cómputo completo del año. Están en el error y no lo reconocen debidamente, porque ellos están incluidos en el cómputo de los años y están verdaderamente asignados para siempre. Uno a la primera puerta, otro a la tercera, otra a la cuarta y el otro a la sexta. Y en el año está completo en 364, 364 días. ¿De qué? Del año. El cómputo de ellos es correcto y la cuenta registrada de ellos exacta, de las luminarias, meses, fiestas, años y días. Me lo ha mostrado y revelado Uriel, luz de él, significa luz de él, quien es Adón de la creación del mundo, ha subordinado las huestes de los cielos. Su mensajero. ¿Ve? Entonces, está confirmando lo del calendario. ¿Ve? Entonces, sigamos. De aquí obtenemos algo sorprendente. Los meses tienen 30 días. Si multiplicamos ese valor por los 12 meses del año, tendríamos 360 días. A esos 360 días se le suman los 4 días que son intercalados para separar las 4 partes o estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno, lo que yo les decía. Y en total, ¿cuántos días le da? 364 días del año. El libro de Enoc, capítulo 72, verso 32. En ese momento la noche se ha acortado y equivale a 9 partes y el día equivale a 9 partes. La noche es igual al día. Y óigalo bien, la noche es igual al día. O sea, un día completo comienza del amanecer, de los primeros rayos del sol y al otro día cuando vuelve a salir. O sea, quiere decir que termina un día y comienza otro día. O sea, la noche, la tarde y la noche es de ese mismo día. No es que se acaba ese día. Está mal, erróneo, está mal. Y en el año tiene exactamente 374 días. En esta parte vemos que el año tiene exactamente 364 días, cuando las horas de la noche y las horas del día tienen la misma equivalencia, 12 horas. A esto se le llama equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? El equinoccio son cada una de las fechas en que los días tienen una duración igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra. Equinoccio, día que tiene igual duración, y eso solo ocurre en marzo y septiembre. Y en Jerusalén, Israel, el día que tiene igual duración es de 16 de marzo, fecha de inicio al mes de la primavera. Fíjese que hasta eso la astronomía se equivoca, porque según los astrónomos ese día sería el 20 de marzo, que como vamos tiene 12 horas y 7 minutos en Jerusalén. Libro de Enoc, capítulo 74, verso 17. En el año se cumple regularmente según las estaciones del mundo y la oposición del sol que sale por las puertas por las cuales nace y se oculta durante 30 días. Se nos confirma que en el año se cumple todo tomando en consideración las estaciones del mundo y los 30 días que tienen cada mes. Bueno,
Bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? Aquí está mal esta gráfica. Esta imagen está mal, porque aquí va la Tierra y esta bolita azul es el Sol. Pero bueno, sí, vamos a leer qué dice aquí. Por consiguiente, tomando como referencia principal que el primero de los meses del año es el tiempo designado por la primavera en Israel y que el día 16 de marzo tiene 12 horas y contejando con lo expuesto en el libro de Enoch, podemos concluir que en el año hebreo bíblico escritural debe terminar en el 16 de marzo o en el 17 de marzo. Comenzar un año nuevo, un mes nuevo y así un año calendario nuevo en el cual nos debemos regir para celebrar todas las Moedim, estaciones, todas las Mikra Kodesh, Kadoshim, santas convocaciones de Abba, Yukeba, Hei, Kadosh, Kadosh, comenzando por el Rosh Hodesh, principio del mes, luego los Shabbats, días de descanso, y siguiendo el orden de las otras festividades en sus tiempos designados. Libro de No, capítulo 75, verso 1 y 2. Los jefes de las cabezas de mil que están encargados de todas la creación y de todas las estrellas tienen que hacer con los 4 días intercalados siendo inseparables de su obra de acuerdo con el cómputo del año. Tienen que prestar servicio durante 4 días que no son contabilizados. Por esta causa los hombres se equivocan, pues estas luminarias prestan servicio exactamente a las estaciones del mundo, una por la primavera puerta, otra por la tercera, otra por la cuarta y otra por la sexta puerta, y la armonía del mundo se cumple en 374 días. 364 días del año. Rollo del Mar Muerto. En la década de 1940 un maravilloso descubrimiento fue realizado por un pequeño niño beduino que estaba fuera vagando en el desierto cerca de las antiguas ruinas de Qumran. Tras tirar una piedra en una cueva escuchó un sonido estridente y se fue a investigar dentro de la cueva. Encontró grandes vasos de cerámica que contenían los documentos antiguos que conocemos como los rollos del Mar Muerto. Estos rollos contenían casi toda la Biblia, o sea, la Torá completa, Tanakh, así como muchos de los libros extra bíblicos. Entre aquellos pergaminos habían uno llamado Libro de los Jubileos. El libro de los jubileos. El libro de los jubileos también denomina Génesis, o sea, Berechí, Génesis pequeño, Testamento de Moche, libro de las divisiones de los tiempos según sus jubileos, semanas, en un texto religioso de origen hebreo, escrito en hebreo. Es un texto canónico para la Iglesia Ortodoxa etíope. Entre los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el 1947 en Qumran, se han encontrado 14 fragmentos en hebreo de varias copias de este libro, rollos de código 4Q, Z,
68 Qumrán y documento de Damasco, de la Geniza del Cairo. Bueno, ¿qué dice? Vamos a leer. El propio título original del libro sugiere, si buscamos en Wikipedia, en la enciclopedia Wikipedia, dice, el propio título original del libro sugiere su objetivo: defender un calendario antiguo, diferente al que fue adoptado tardíamente por el judaísmo oficial y en particular por los fariseos. ¿Por los qué? Por los fariseos. De ahí más claro para dónde. ¿Ve? ¿Quiénes son los que quitaron todos estos libros y que son importantes? Y hace parte de la Torá. Bueno. Así contrariando a estos, establece la fecha para Shavuot, el primer, bueno, aquí dice el primer domingo, después de la Pascua, de la cual dispone en un día fijo de la semana. Eh, bueno, entonces dice aquí, en este libro se presenta cómo es que estaba distribuido el calendario antiguo. Asimismo, la enciclopedia señala que es diferente al calendario adoptado por el judaísmo oficial y también por el que usan las naciones. Sigamos. Análisis, críticas e influencia. Dice, los esenios o Qumrán, que en sí no son esenios, sino grupo hebreo, ¿ve? De Qumrán, porque el Imperio Romano, la Iglesia Católica, maldijeron estos textos y maldijo también a aquellos que guardaron estos textos en las cuevas. Y esenio significa maldición, malditos, alejados del alejados, son alejados, o sea, ellos lo maldijeron. Una palabra esenio. Bueno, dice, de Qumrán, como la oposición Galilea. ¿Quién eran los de Galilea? Pues los discípulos, los nazarenos, los 12 discípulos de Yeshua, y los celotes y Masada. Enfatizaron su disidencia celebrando las fiestas religiosas con el calendario del libro de jubileos, que era el antiguo hebreo. ¿Qué era qué? El antiguo hebreo. O sea que es importante. Los, los de los hebreos era mal llamado esenios o mal traducido esenios. Era un movimiento judío de Galilea. ¿Quiénes eran los que estaban en Galilea? Los discípulos, los nazarenos, que en oposición a los fariseos, ¿en posición de quiénes? Los fariseos. ¿Quién era en contra de los fariseos? ¿Quiénes estaban? Los discípulos de Yeshua. Y a la romanización del calendario hebreo. Se separaron para celebrar las fiestas según el calendario del libro de los jubileos, que era del antiguo hebreo. Uy, me pasé. Dice en la enciclopedia Wikipedia, dice, es clara la influencia del libro de los jubileos en la comunidad de Qumrán, que explícitamente adoptó su calendario y lo citó en los varios de los más importantes manuscritos del Mar Muerto, entre los cuales se destaca el documento de Damasco. También el libro de Enoch sigue el mismo calendario. Posteriormente, los
caraítas también hacen lo mismo. De la Edad Media consideraron inspirando el libro y siguieron su calendario. Los mal llamados esenios, que hoy en día son hebreos, ¿ve? De Galilea, que sabemos que son los discípulos, adoptó el calendario del libro de los jubileos. El libro de Enoch también sigue el mismo calendario, y los caraítas, que es una corriente religiosa del judaísmo, también siguiendo su calendario. Caraíta significa seguidores de la escritura, porque reconocen que la Tanakh como la única máxima autoridad en opción a los Bene Mishnah, seguidores de la tradición. Veamos lo que dice el libro de los jubileos con respecto al calendario. Jubileos capítulo Jubileos capítulo 6, verso 23 al 28. El primero del primer mes, del cuarto, del séptimo y del décimo son días memorables, días de estación en las 4 partes del año, escritos y regulados están para testimonio eterno. Noé los adoptó como fiestas para las generaciones. ¿Quién adoptó? Un patriarca. El, mire quién adoptó. ¿Cómo se llama? Noé. Ah, bueno. Los adoptó como fiestas para las generaciones futuras, pues ellos le sirvieron de memorial. A primeros del primer mes le fue ordenado que hicieran el arca. En el se secó la tierra, abrió el arca y vio tierra. A primeros del cuarto mes se, se cerró la boca de las profundidades del abismo interior. A primeros del séptimo mes. Ya nos está enseñando los meses, ¿sí? Y las estaciones. Se abrieron todas las bocas de las profundidades de la tierra y comenzaron las aguas a bajar a su interior, y a primeros del décimo mes se vieron las cimas de los montes y se alegró Noah. ¿Quién? Noé. Por eso se los instituyó como fiestas memoriables para siempre, y así están establecidas y las registran en las tablas celestiales. Primavera, primer mes de la Torá. Segundo verano, cuarto mes de la Torá. Otoño, séptimo mes de la Torá. Invierno, décimo mes de la Torá. Jubileos, capítulo 6, verso 29 al 32. Cada 13 semanas una fiesta, y su conmemoración pasa de unas semanas a otras, de las primeras a las segundas, de las segundas a las terceras y de las terceras a las cuartas. El total de los días de esta regla son 52 semanas, todas las cuales hacen un año completo. Así se inscribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días del año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren festividad. Una semana tiene 7 días, por lo tanto 52 semanas. Semanas tendrá 7 por 52. ¿Cuánto da? 364 días del año. Calendario a la Torah, de la verdad y original de Yeshua Mashiach. Jubileos capítulo 6, verso 33 al 35.
Si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años. Quedarán también desajustados tanto estaciones como años, se alterarán y transgredirán su norma. Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidando el principio de mes, que es Rojo Desh, la estación y el Shabbat, y equivocarán la norma de los años, pues yo sé y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito, y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles. ¿De quiénes son los gentiles? Los goyín, o sea, los, los de las naciones, ¿sí? Sus errores y su incipiencia. Jovelyn, Jubileos, capítulo 6, verso 36-38. Habrá quienes observen el aspecto de la luna con un cachito, una forma de cachos, pero esta varía en las estaciones y se adelantan los años en cada 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infautos el día de revelación e inmundo el de festividad y los confundirán todos los días, santos como impuros y los impuros como santos, pues equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te, y te doy un mandamiento, o sea, te doy una orden, ¿ve? De, los exhorte, conjuro está mal traducido, es exhortación, que los exhorte, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el principio de meses, la estación, las semanas y las fiestas, y comerán la sangre de toda carne. De manera que el tiempo que el mundo hoy guarda verdaderamente es un tiempo completamente desajustado y equivocado. Las fechas que están marcadas en el calendario gregoriano y judío, talmúdico rabínico, como principios de cada mes, como el Shabbat, las estaciones, las festividades, no son las fechas reales que el Creador estableció en su tiempo eterno e invariable. Todos los que amaron a Yuhebahei, mal llamado o traducido como Yahweh, guardaron el tiempo que nuestro Creador estableció. ¿Guardaron qué? Ah, ¿dónde está eso? El tiempo que se estableció. ¿Que estableció quién? ¿El hombre? ¿La humanidad? ¿Las doctrinas humanas? No, el mismo Creador, Yuhebahei. Yebulín, Jubileos, capítulo 6, verso 1 al 15, verso 1 y verso 15 y verso al 18. A primeros del tercer mes salió el arca y construyó un altar. En aquel monte dio a Noé y sus hijos una señal de que no habría otro diluvio sobre la tierra. Puso en arco en las nubes como señal de pacto eterno de que no habría ya nunca más diluvio sobre la tierra para destruirla. Este pasaje está hablando de Berechí, Génesis capítulo 6. Los invito a que lo lean. Y se darán de cuenta que es Torah, y hace parte de la Torah. Por eso quedó establecido, escrito en las tablas celestiales, que celebrarían la festividad de las semanas en este mes, una vez al año, para renovar la alianza por todos los años. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos desde el día de la creación hasta los días de Noé, durante
26 jubileos y 5 septenarios. Y Noé y su hijo la guardaron por 7 jubileos y un septenario. Cuando murió Noé, sus hijos la violaron hasta los días de Abraham y comían sangre. Y hasta el día de hoy, porque no, con pruebas y no queremos obedecer. Jobelín, Jubileos, capítulo 6, verso 19 al 22. Pero Abraham, están hablando de Abraham, el patriarca Abraham. Abraham la guardó, al igual que Isaac, al igual que Jacob y sus hijos hasta sus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel, hasta que se la renové en este monte. Ordena tú también a los hijos de Israel que guarden esta festividad en todas sus generaciones. Es un mandamiento para ellos. Un día del año en este mes celebrarán esta fiesta. Es festividad de semanas y de primicias. Es doble y de 2 clases esta fiesta, cuya celebración ha de realizarse según está escrito y grabado, pues he dispuesto en el libro de la ley primera que te escribí. O sea, está hablando de qué? De la Torah o los mandamientos que fue entregada. Bueno. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Que la celebres en su fecha un día al año. También te especifiqué su ofrenda para que los hijos de Israel recuerden esta fiesta y la guarden siempre en, en este mes, en un día cada año. Cuando los hijos de Yuquebajé, Kadosh, mal llamado traducido Yahweh, descuidaron el tiempo de Yuquebajé y Kadosh, mal llamado Yahweh, mal traducido, se la renova en el monte de Sinaí. ¿Sí? Ahora, el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él sí, toda rama Yeshua Mashiach. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Bueno. Y hoy Yeshua, mal llamado Yeshua o Jesús, también está no solo restaurando su nombre, sino también su tiempo eterno y está llevando a su pueblo hacia el monte de Sion, que es un equivalente al Sinaí y que es la ciudad de Yuhebajé, Caos del Santo de Israel. Isaías 60, verso 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvaron todos los que te encamecían, y te llamarán ciudad de Yujebaje y Caos, mal llamado, traducido como Yahweh, Sion del Santo de Israel. Isaías capítulo 49, verso 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías capítulo 2, versos 3 y 4.
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, Kadosh Kadosh, mal llamado traducido Yahweh, como Yahweh, a la casa de Elohim, de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá de qué? La ley, y esa ley, ¿cómo se llama? Torah, y de Jerusalén, Jerusalén, la palabra de Yahweh, mal llamado como Yahweh. Una investigadora llamada Rachel Eliot y profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén y estudiosa de los rollos de Qumran, nos comenta que estos libros que hoy no aparecen en la Biblia, sin embargo, sí se encontraron en los manuscritos del Mar Muerto. Veamos su respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los libros que fueron olvidados y por qué? En todo lugar que se intenta canonizar, aparece indefectiblemente la censura, porque canonizar es elegir esos libros que los editores piensan que son necesarios para las generaciones, y la censura es lo que la misma editoría, óigalo bien, la misma editoría decide que hay menos necesidad o que es conveniente quitar. El primer ejemplo de censura y de libros olvidados es en el momento en que Rabí Akiva, o sea, un judío fariseísta que vivió a finales del siglo I y principios del siglo II de la era común, nombrando, según el Talmud, como cabeza de todos los sabios rabínicos. Dice: todo el que lee los libros apócrifos no tendrá parte en el mundo venidero. O sea, ¿cómo es posible que un hombre, y todos se están dejando guiar por doctrinas humanas y poner la mirada en el hombre, están cayendo en el error de que dicen no, que estos libros no, que porque están dejándose guiar por esta doctrina, por esta enseñanza apócrifos? O sea, todo el que lee los libros apócrifos no tendrá parte en el mundo venidero. Ahora, ¿cuáles son los libros apócrifos? ¿Por qué quedaron afuera? ¿Quién determinó que quedaran afuera? ¿Y cuál es su contenido que hizo que quedaran afuera? ¿A qué libros podría Rabia Akiva referirse como apócrifos? Descubrí para gran sorpresa que en su entorno no se escribían libros en general. En la generación de Rabí Akiva no se escribían libros, formaban la Torá oral, cerraron el canon y eligieron 24 libros de la bibliografía judía que eran necesariamente para las generaciones que eran necesarios para las generaciones, pero no escribieron ningún otro. Cuando buscamos a lo largo de toda la Mishnah, la Tosefeta y de todo el Talmud, la palabra libro no figura el libro, se refiere únicamente a la Torá. Quiere decir, no se escribían libros porque estaban prohibidos escribir, pero en el momento en que cerraron el canon, decidieron, decidieron que todos los libros que no entraron en el canon son apócrifos. ¿Cuáles son los libros que no entraron en el canon? Son los que encontramos en los rollos
Libros que no entraron en el canon son los que encontramos en los rollos de Qumran del Mar Muerto. Esos libros son libros sagrados. Son libros que sagrados, escritos en hebreo y en arameo, que se ocupan de temas maravillosos. Los rollos del Mar Muerto incluyen toda la Biblia, o sea, la Torá, el Tanaj, menos el libro de Esther, pero no en una edición como la que conocemos, ya que no había libros, sino varios rollos. Cada uno de los libros de la Torá está escrito en un rollo y no había un orden establecido, ya que no hay libros sino varios rollos. Cada uno de los libros de la Torá está escrito en un rollo y no había un orden establecido, ya que no eran escritos para encuadernarse, sino que cada rollo era un libro como el libro de Yashar, de Isaías, el rollo de Yermiyahu, Jeremías, o el rollo de Bereshit, Génesis, con la excepción de los rollos que los sabios, los sabios decidieron que deben ser incluidos en el canon. Hay otros cientos de rollos que fueron incluidos, ya que a través del milenio anterior de la era común o de la destrucción, hay otros cientos de rollos que no fueron incluidos, ya que a través del milenio anterior a la era común o a la destrucción del templo, escribían los Kohanim, o sea, mal llamados, traducidos sacerdotes, los profetas. En los trovadores escritos sagrados sin interrupción, ellos no sabían que habían 24 libros desde su lugar. Elohim, que, Eloja, Eloja, que le habló a Yeshaya y a Yermiyahu, a Moche y a Yehoshua, más llamado como Yeshua. Sigue hablando hasta la época de la destrucción del templo. Por eso es la época en la que Rabbi Akiva y Rabban Gamaliel anunciaron que no hay más palabra divina directa, no hay más, que no hay más profecía y todo lo que Elohim tenía para decir en revelación directa ya lo dijo. Quieren decir que ellos cerraron la biblioteca. Y si lo vamos a decir en un eslogan, sería 24 y no más de solo 24 libros. No hay un 25º libro. Entonces todo libro que no incluyeron en el canon pasó a ser apócrifo y fueron olvidados y cayeron en el olvido. Y Rabí Akiva dijo: todo el que lee los libros apócrifos no tendrá parte en el mundo venidero. Bueno, dice, ahora Rachel y Dios, después de investigar fuertemente los textos de los rollos del Mar Muerto, llega a la conclusión con respecto a nuestro calendario que hoy consideramos lunar. Perdón, Tabar, Yeshua Mashiach, por la llenura del Ruach Kodesh. En los manuscritos del Mar Muerto, todo acontecimiento histórico tiene una fecha exacta, cada día del año tiene una fecha exacta. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, los sabios dijeron: éramos un nuevo calendario, no queremos más que el calendario de los Kohanim.
mal llamados sacerdotes, del templo, que comienza en la primavera. ¿Cuándo comienza? En la primavera. Como está escrito en la Torá, vamos a hacer uno nuevo gobierno, una nueva hegemonía, nuevos principios de legitimidad en nuevo calendario, justamente como en la Revolución Francesa, con la anulación del calendario de la Iglesia y de la proclamación de un nuevo calendario con un nuevo nombre de los meses. Así, de igual modo, los sabios dijeron, ahora proclamemos que Rosh Hashanah, o sea, el primer mes del año, que es el primero del año en otoño, en la Biblia no figura una fiesta llamada Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es llamada Día de Memoria y Trompeta, el primero del séptimo mes, porque empezamos el séptimo mes, porque los sabios dijeron, no vamos a seguir comenzando el año según el orden antiguo, según el orden bíblico, vamos a empezar con el calendario del nuevo orden de los sabios. El calendario del nuevo orden es un calendario lunar que se fija por una soberanía humana. Se mira la luna y se decide empezar un nuevo mes o un nuevo año. El antiguo calendario de los Kohanim, mal llamado traducido sacerdote, que era el calendario del templo por unos 1000 años entre la época de David y Salomón y el siglo II antes de la era común de la conquista de Antíoco. Bueno, toda rama. Ese calendario se basaba en una cuenta celestial, un calendario angelical que tenía una cantidad de días fijos que son 364 días del año hasta el día de hoy. El año que comenzaba en el día en equinoccio de Cufá de la primavera desde el día de la creación de las luminarias marcaba un día mal llamado, traducido como miércoles. Bueno, bueno. Un año que se divide en cuatro partes, que empieza en el primero del primer mes, y en el segundo mes, y en el primero del tercer mes, y en el cuarto mes, etcétera, cuando cada uno de estos días, el día del equinoccio Tecufá de la primavera, el día más largo del año, el día del otoño, el día más corto del año, marcaba un día mal llamado como miércoles. Bueno, el primero del cuarto y el primero del séptimo y en el primero del décimo cada día del año tiene una fecha fija, festividades fijas, una programación y las fiestas no caían en Chabá. Las fiestas no caen en Chabá. Ahora los sabios anularon ese calendario. Conocemos, o sea, que los sabios hasta el día de hoy, o sea, los fariseos, anularon ese calendario. Conocemos la discusión en la expresión discusiones entre los fariseos y los saduceos, sobre qué discutían. Verdaderamente todos sabíamos que discutían acerca de cuándo es Shavuot y cuándo se ofrenda el Omer del calendario, pero antes no se sabía el sentido de la santidad y la liberación y lo que central de un calendario solar
de 364 días que vino del cielo. Es el calendario de las festividades de libertad, es el calendario de los Shabbats, del trabajo en el templo, es el calendario del que David, hijo de Isaí, le compuso 364 poemas para la ofrenda diaria, como está escrito en el Qumran, en el rollo de Tejilín. Salmos. Compuso 50 poemas para las ofrendas de Shabbat. Encontramos 13 de ellas del primer cuarto de cada una comienza. Este es el canto para la ofrenda del Shabbat, primero del año del cuarto del primer mes. Este es el canto de la segunda ofrenda del día, 11 del primer mes, y así sucesivamente 13 Shabbatón, cuando el Shabbat 13 es el 28º del tercer mes, el Shabbat 13 del cuarto, y de cada uno de los cuartos va a tener 13 Shabbat, y cada uno fecha como el primer cuarto. Los sabios anularon ese calendario, era un calendario que se por, cuidaba por 24 guardianes, Kohanim, mal llamados traducidos como sacerdotes, y los Kohanim sacerdotes sabían que servían semana tras semana durante 24 turnos. Ellos sabían que cuando sirvieron 13 veces seguidos, 24 guardias es un año sabático. Ellos lo anotaban. Encontramos en los rollos de Qumran las guardias de Kohanim, llamados sacerdotes, de cuando ellos sirvieron 91 veces seguidas. Llegó el año de jubileo, su cuenta. Ellos sirvieron 91 veces seguidas. Llegó el año de jubileo, su cuenta era cada 7 días fiestas de libertad. Cada una de las 7 fiestas de Yukebahei, Kadosh mal llamado, traducido como Yahweh, en los primeros 7 meses del año. Fiestas de libertad cada 7 años. Shabático, fiesta de libertad cada 7 Shabbat de año. Jubileo, fiesta de libertad. En la fiesta de libertad no se trabaja. Toda la comunidad se encuentra y lee la palabra de Yahweh, Kadosh mal llamado, traducido como Yahweh, y el testimonio de la revelación de las celebraciones de la liberación. Nosotros disfrutamos del cielo por medio de los ciclos de rescate de jubileos. Así Yahweh, Kadosh mal llamado, traducido como Yahweh, dijo, si mis Shabbat respetaran y se encaminaran en mis fiestas, voy a darles la lluvia en su tiempo, y los granos, las parras y el olivar florecerán en ciclos. Eh, En mis fiestas voy a darles la lluvia en su tiempo, y los granos, las parras y el olivar florecerán en ciclos santificados. No pasarán hambre, no necesitarán descender a Egipto, no serán un pueblo esclavo. Quiere decir, la libertad de la religión, la continuidad y la memoria dependen de unos de otros. Ese era el antiguo orden del pueblo de Israel, pero después
quieren decir la libertad de la religión, la continuidad y la memoria depende de unos de otros. Ese era el antiguo orden del pueblo de Israel, pero después de la destrucción, eh, ese era el antiguo orden del pueblo de Israel, pero después de la destrucción del segundo templo fuimos expulsados de nuestra tierra. No tenemos más Kohanim, mal traducido como sacerdotes, ni año sabático, ni jubileo, ni ciclos de ofrendas. Una gran parte de las 613 misbot ya no se podrían llevar a cabo. Lo maravilloso del orden Kohanim, mal llamado sacerdotal, era que así como está escrito en la Torah, en la palabra de Yuhe Bajé mal llamado traducido como Yahweh, si mis fiestas respetaran y en mis leyes se encaminaran, quiere decir, respeten los ciclos de las celebraciones cada 7 días Shabbat, los primeros 7 meses. La palabra de Yuha Bajekados, si mis fiestas respetaran y en mis leyes se encaminaran, quiere decir respeten los ciclos de las celebraciones cada 7 días Shabbat, los primeros 7 meses del año, las 7 fiestas de Yuha Bajekados, cada 7 años, años sabático, y cada 7 años sabáticos jubileo. Entonces les daré las lluvias en su tiempo, entonces nunca estarán hambrientos los granos, las parras, el olivar, la cebada, el higo, la granada, les prometen existencia y continuidad. Entonces los campos rebosantes de ganado, nuestros toneles de vino, nuestras casas de niños, quiere decir que los ciclos de descanso son santos y aseguran la existencia, la vitalidad y la continuidad del pueblo judío en su tierra. Jeremías capítulo 6 verso 16 dice, así dijo Yuhebajé, caos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas que antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y llamaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaré. Beshen Yeshua Mashiach, Amén y Amén. Bueno, toda Rabá, Akadosh Baruj. Estos libros son importantes, hace parte de la Torá, también el calendario original, que bueno, toda Rabá, que sea de bendición, que sea de entendimiento, discernimiento, de sabiduría, como está en Ezequiel 36, que él mismo pone su palabra en los mandamientos, ¿para qué? Para ponerlo en práctica y guardar. Si lo amamos, guardemos sus mandamientos, como está en Yohanan, capítulo 10, capítulo 14, verso 15. Y también en el capítulo 10, que es nuestro Roe, nuestro pastor. Bendiciones, mis pajadas, Jaber en Caberón, y que Yeshua los guarde y los proteja. Shalom Aleichem.